Y el día de hoy vamos a ver un tema maravilloso, que va a ser la primera parte de este tema. ¿Cómo describen las escrituras la obra del Espíritu Santo? Este tema es tan amplio, este tema es tan importante y es un tema también que abarca tantas esferas al interior de la fe y de la sana doctrina, que nos va a tomar varias clases ver esto. ¿Cuál es el ministerio? ¿Cómo se describe en las escrituras la obra, el ministerio del Espíritu Santo? Lo nombraba la semana inmediatamente anterior y les decía que movimientos como el pentecostal y el carismático se vieron movidos a hacer un énfasis en el Espíritu Santo porque ellos consideraban que el Espíritu Santo era la persona más olvidada de la Trinidad al interior de la iglesia. Y por esa razón se vieron impulsados en el deseo de hacer un énfasis en los dones. Y eso de alguna manera en sí mismo, aunque el motivo, el deseo, es muy lindo de parte de los pentecostales y carismáticos, en sí misma la solución que dan limita la obra del Espíritu Santo, porque limitan todo el obrar del Espíritu a los dones. Y como vamos a darnos cuenta el día de hoy, en todas las situaciones donde opera el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que nos quedamos cortos. Nosotros en esta materia de neumatología, las últimas clases precisamente vamos a ver eso, los dones del Espíritu Santo, como una forma en la que obra la tercera persona de la Trinidad, pero no como la única manera. Entonces, por esa razón es importante estudiar, como acabamos de hablarlo hace un momento con Mauricio. Es importante conocer nuestra fe, porque esa es la situación tan terrible que está viviendo la iglesia protestante moderna. La gente no conoce su fe, y no conoce su fe porque no estudia la escritura, y no la estudia de una manera rigurosa, de una manera ortodoxa, sino que al día de hoy se alienta a la interpretación subjetiva. Lee y lo que entiendas. Eso es una irresponsabilidad. Imagínense si uno leyera así el periódico. Imagínense si uno así leyera un libro. Pero como hemos vestido de misticismo la Biblia, y al vestirla de misticismo se cree que la Biblia tiene muchas interpretaciones según la persona que lee le puede dar, que es una cosa completamente falsa. Entonces la gente empieza a interpretar un poco de locuras. Mis hermanos, la interpretación de la escritura es una sola, porque el mensaje que Dios tiene a la iglesia es uno solo. Y porque es un mensaje, solo un mensaje y una forma de interpretar, es que a través de las escrituras se puede evidenciar quién dice la verdad y quién dice mentiras. Pero si la Biblia tuviese muchas interpretaciones, pues ¿cómo uno sabe para saber quién habla la verdad y quién habla mentiras? Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Ahora, dentro de todo lo que vamos a hablar, nos vamos a dar cuenta que una de las misiones o de las muchas labores que tiene el Espíritu Santo, una de ellas es guiar a las personas a la verdad de la palabra, a que interpreten correctamente la palabra. Pero entonces, eso nos vamos a dar cuenta mientras se van desarrollando las clases y vamos dándonos cuenta del papel impresionante que tiene el Espíritu Santo al interior de la fe, de la sana doctrina y del establecimiento de la iglesia en general. O sea, lo que pasa es que el Espíritu Santo tiene como prioridad exaltar al Hijo, así como el Hijo a su vez tiene la prioridad de exaltar al Padre. Entonces es importante que entendamos ese orden, se llama al interior de la teología, se llama el orden económico de la Trinidad. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que hoy vamos a comenzar a desentrañar y ver la maravillosa obra del Espíritu Santo en tantos aspectos que lo describe la Escritura. Entonces, mis hermanos, no resta más que decirles que se abrochen los cinturones y bienvenidos a esta clase tan maravillosa. El día de hoy vamos a ver precisamente, y es maravillosa por el tema, ¿no? Uno sencillamente es un mensajero, y por el tema es maravillosa esta clase. Los temas que vamos a ver el día de hoy son estos: el Espíritu Santo y la revelación. Y cuando nos referimos a la revelación, nos referimos a la escritura, a la palabra de Dios. No estamos acá hablando de que el Espíritu Santo le empieza a mostrar cosas a los creyentes al día de hoy que no se los ha mostrado a nadie más, sino a los creyentes del día de hoy. No, a eso no se refiere el Espíritu Santo y la revelación.
se refiere a que a través del Espíritu Santo fue que Dios reveló su palabra y quedó escrita en 66 libros llamados la Biblia o las Escrituras, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. También vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo, cómo se movió el Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento. También vamos a ver la obra del Espíritu Santo con relación a la vida del Señor Jesucristo y su obra. Y también vamos a ver algo que fue una pregunta que me hicieron la semana pasada, pero que es bueno que no quede solo en la sección de preguntas, sino que quede ya establecido como uno de los temas del pensum del seminario, el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, ese va a ser la temática y el horizonte que tenemos en la clase del día de hoy, que el Señor nos ayude a poder estudiar cada uno de estos temas. El primero es el Espíritu Santo y en la revelación y la inspiración. Primero que todo vamos a hablar de las definiciones como revelación y como inspiración. Primero que todo vamos a hablar de eso, de lo que significa. El término revelación viene de la palabra griega apokalupsis, que significa destapar o develar. Esto lo vimos en su momento, mis hermanos, cuando vimos Doctrina de las Escrituras. Yo les expliqué estos términos a ustedes. Primero es revelación. Y cuando se los explicaba, yo les hablaba les ponía un ejemplo de tener una obra de arte tapadita con un manto, nadie la conoce, y hasta el momento en que el autor de esa obra le quita el velo para que todos la vean, se revela la obra. Entonces, ¿qué significa apocalipsis? Significa acto de Dios por medio del cual da a conocer al hombre ciertas cosas que están ocultas y que se desconocían. Quiere decir, palabras más, palabras menos, que Dios manifiesta al hombre algo que éste no sabría de otra manera, sino que se lo revelara al Señor. Y por esa razón, todo lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, nosotros no lo podríamos saber si el Señor no nos lo revela a través de su palabra escrita, que se la reveló a los autores bíblicos por medio de inspiración divina. Inspiración es el otro tema. Y el otro término. ¿Qué significa inspiración? Viene del griego teumnestos, que significa exhalado por Dios. En el español suena como una contradicción, porque inspiración o inspirar es este trabajo. Y exhalar es este. Pero cuando hablamos de inspiración, del griego teumnestos, lo que quiere decir es que la palabra que quedó escrita en la Biblia salió de la boca de Dios. Salió de la boca de Dios. Por eso siempre hemos hablado que la palabra es una extensión del mismo Dios. Dios pone al mismo nivel de su naturaleza su palabra, porque precisamente es su palabra. La inspiración bíblica es la supervisión de Dios sobre los escritores bíblicos para que, usando sus propias personalidades, su propia manera de ser, su propio temperamento, registraran y compusieran sin error la revelación de Dios al hombre en las palabras del escrito bíblico. Entonces, en estas dos labores de revelación e inspiración está muy presente como protagonista el Espíritu Santo. El autor bíblico no fue un ente, no fue un ser que blanqueó los ojos y no sabía lo que estaba haciendo y movía la pluma mientras escribía y que entraba como en un trance. No, así no fue. La escritura de la palabra de Dios fue algo muy orgánico, algo que salía de la persona, porque esta persona oía audiblemente a Dios y era dirigido a escribir lo que escribía. Pero escúchenme bien, en esa labor no se anuló a la misma persona que lo hacía. Pero tampoco podemos llegar a decir que era solamente el autor bíblico escribiendo de manera libre, no. Toda esa labor fue supervisada por Dios. Y esa labor supervisada se le conoce como inspiración. Mientras que
el momento en que el autor bíblico entiende esa verdad y la puede escribir en la palabra, la recibe y la escribe, a eso se le llama revelación. ¿Cuál es la importancia de la revelación escrita? Pues mis hermanos, ¿qué tal si no hubiese una palabra escrita, sino que solamente hubiese una tradición o una revelación oral? No sé si ustedes han jugado alguna vez teléfono roto con 10, 20 personas, donde una persona es la que dice el mensaje y muy rara vez el mensaje llega fiel a la última persona en la fila. Porque eso sucede con la tradición oral. La tradición oral, cuando pasa de generación en generación, de alguna manera, por ser solamente hablado, se modifican ciertas cosas del mensaje. Por esa razón era necesario, mis hermanos, que quedara escrito. El mismo Señor le dice a Moisés que escriba o que continúe escribiendo toda la ley que él le dio. Ahora, ¿quién comenzó esa labor de escribir la escritura? El mismo Dios, cuando escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Tablas que son destruidas por el pecado del pueblo con ocasión al becerro de oro. Pero luego el Señor vuelve, Moisés, y se corta 2 tablas y las alisa y las pone en la presencia de Dios, y Dios nuevamente escribe en esas tablas los 10 mandamientos. Esas fueron las 2 tablas que permanecieron en el interior del arca del pacto, del arca de la alianza. Ahora, esa labor de seguir escribiendo la palabra se la da Dios a Moisés. Y Moisés también la continúa diciendo que todos los que vengan en nombre del Señor tenían que hacer una copia de lo que recibían de parte de Dios. De hecho, el mismo rey tenía que hacer una copia anual de toda la ley desde Génesis hasta Deuteronomio. Miren lo que dice segunda de Timoteo 3:16, hablando de esa revelación escrita. Todo eso que les estoy diciendo es un resumen. Esto ya lo vimos en la primera materia, bibliología. Pero miren lo que dice segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Podemos entonces estar diciendo que el autor de las escrituras es el Espíritu Santo. Dios mismo es el autor de las escrituras, aunque los seres humanos fueron los que los escribieron, aunque tenemos 40 autores al interior de las escrituras que escribieron esa bendita palabra en un lapso de 1500 años. Sí, pero Dios fue el que dio esa palabra que ellos iban a escribir y él supervisó ese trabajo humano para que hubiese un resultado completamente sobrenatural, como es el que tenemos, la bendita palabra de Dios. Ahora, esos canales de revelación, el profeta del Antiguo Testamento tan solo era un vehículo a través del cual le hablaba al pueblo. Era guiado por el Espíritu Santo para llevar su mensaje. Ejemplo, Jeremías. Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Y también en el verso 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Todo el capítulo 1 nos habla del llamado de Dios a Jeremías para ser profeta. Y Jeremías habla de que el Señor pone las palabras en su boca y él puede proclamar el mensaje. Ahora, lo que vemos en la escritura es que es el Espíritu Santo el que guiaba a los profetas. El Espíritu Santo era el que guiaba a los profetas en esta labor. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hemos hablado de que hay autores bíblicos y que hay mensajeros de Dios como los profetas. Ok, ¿quiénes escribieron la Biblia, mis hermanos? La Biblia la escribieron Moisés, que es el primer gran profeta. Luego, después de él, se levantan otros profetas que escriben la Biblia. Y luego en el Nuevo Testamento, los apóstoles. Entonces, estamos hablando de que los autores bíblicos son Moisés, los profetas y los apóstoles. Ellos son los que escribieron la Biblia. Ahora, estamos hablando de, por ejemplo, David, que fue un rey, pero que también fungía en algunos momentos como profeta cuando el Señor le revelaba y escribía salmos. Entonces, esto es maravilloso. Pero, ¿cómo es que ellos escribieron eso? Segunda de Pedro nos da la forma, la razón. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso no fue que a ellos les dio el antojo de escribir, sino que los santos hombres de Dios, ¿quiénes? Esos 40 autores,
esas personas que escribieron, a esas personas que les habló el Señor, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo supervisados. Segunda de Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, hablando el profeta. Mateo 22:43 también dice, él les dijo, como David en el Espíritu le llamó Señor diciendo. Aquí está hablando el Señor Jesús y le está haciendo una pregunta a los líderes religiosos. Y también al hacerlo, escúchenme bien, lo interesante es que en muchas oportunidades el mismo Señor Jesús o el mismo autor del Evangelio, Mateo, dejaba claro que David hablaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Por eso dice, como David en el Espíritu le llamó de Señor diciendo. Entonces, mis hermanos, hay que tener en cuenta algo. Aunque el profeta del Antiguo Testamento usualmente era el vehículo por medio del cual Dios se revelaba, era el Espíritu Santo quien guiaba a los escritores bíblicos. Por eso es que podemos decir en Hechos capítulo 1, verso 16 lo siguiente, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Aquí esto lo están mencionando los apóstoles cuando van a elegir al sustituto de Judas Iscariote. Y ellos están diciendo y citando un salmo que escribió David, donde se habla de la traición de Judas. Lo tremendo del asunto es que se le atribuye al Espíritu Santo que hablara de forma profética David en ese momento. Entonces, por eso nosotros podemos declarar y podemos decir que el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Ahora, también es necesario tener en cuenta lo siguiente. El apóstol del Nuevo Testamento, como les mencionaba, también hace parte de esta labor tan maravillosa. Primera de Corintios 2:13 dice, lo cual también hablamos, lo está diciendo Pablo en su calidad de apóstol, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios también, capítulo 14, verso 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El apóstol Pablo todo el tiempo está diciendo, lo que yo les enseño y lo que yo escribo es palabra de Dios. Y primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando hablamos del espíritu de verdad, hablamos de esas personas que realmente han nacido de nuevo y por eso reconocen que la doctrina sana viene de Dios. Y cuando hablamos del espíritu de error, hablamos de esas personas que no son verdaderos creyentes, que son incrédulos y que por esa razón, de manera natural, rechazan la verdad de las Escrituras. Y primera Tesalonicenses 2:13 dice, cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, vuelve y dice el apóstol Pablo, vuelve y le dice, ya no a los corintios, sino a los tesalonicenses, que la palabra que él trae es palabra de Dios. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, impresionante, mis hermanos. Ahora, vamos a meditar en algo bien interesante. ¿Por qué tenían los apóstoles esa capacidad de hablar la palabra de Dios? ¿Por qué tenían ellos esa capacidad? Bueno, mis hermanos, es interesante que podamos meditar en eso. Según lo que dice Juan 14:26 y según lo que dice Juan 16, del 13 al 14, fue la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de los apóstoles. Miren lo que dice Juan 14:26. Esto se lo está diciendo el Señor Jesús a sus apóstoles. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este texto, mis hermanos, es un texto que es exclusivo para los apóstoles. ¿Por qué razón?
Porque aquí el Señor Jesús les está diciendo a ellos, miren, el Espíritu Santo les va a guiar a ustedes a que puedan interpretar correctamente el Antiguo Testamento y aplicarlo a lo que yo hice en ese tiempo. Pero no solo eso, les enseñará lo que deben escribir. O sea, les enseñará lo que deben escribir, que es que el Nuevo Testamento. Pero además de eso, les recordará todo lo que yo les he enseñado y todo lo que les he dicho. ¿Por qué eso de recordar, mis hermanos? Porque varios de los autores del Nuevo Testamento van a escribir, y hablo de los que o estuvieron presentes cuando escribió, por ejemplo, Marcos, que fue el caso Pedro, o Lucas en el caso Pablo. El Señor les va a recordar, pero también en el caso Juan y en el caso Mateo, les va a recordar puntualmente lo que les habló en su momento, muchos años antes. Porque los evangelios no se escribieron inmediatamente después del Señor ascendió a los cielos. Los evangelios se escribieron décadas después. Y para que ellos se puedan acordar con detalle de lo que sucedió mientras el Señor hablaba, eso solamente era una obra del Espíritu Santo. Difícilmente tú te acuerdas de lo que hiciste el viernes pasado a las 3 de la tarde, que tú me puedas decir ya mismo qué hiciste. Ahora, ¿cuánto menos se iba a acordar humanamente Juan, 40 o 50 años después, de manera tan exacta de todo lo que escribió en su evangelio? El evangelio de Juan es el evangelio más tardío y habla de momentos específicos del ministerio de Jesús, donde el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, se acuerda de momentos, pero de manera tan impresionantemente detallada y exacta, que solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo a los apóstoles los iba a guiar en la verdad, les iba a recordar, pero también les iba a enseñar qué escribir. Todo lo que escribió el apóstol Pablo en sus cartas, la manera brillante en que explica el evangelio, fue el Espíritu Santo que lo guió a hacer esa labor. Ahora, Juan 16 del 13 al 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es maravilloso, esto es importantísimo que nosotros lo supiéramos. Ahora, si se están dando cuenta hasta este momento, hasta donde vamos, miren todo lo que hace el Espíritu Santo y que muchas veces nos enseña en la iglesia al día de hoy. Pero no solamente esto, seguimos avanzando en la clase. Hablemos de el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Será que el Espíritu Santo se movía de la misma manera en el creyente del Antiguo Testamento como se mueve al día de hoy en el creyente del Nuevo Testamento? Bueno, mis hermanos, Jesús indicó que después del Pentecostés el Espíritu Santo comenzaría un nuevo ministerio para los creyentes. Uno muy diferente al del Antiguo Testamento. El ministerio consistiría en habitar en ellos de forma permanente, a diferencia de tan solo acompañarlos como lo hacía en el Antiguo Testamento. El ministerio consistiría en habitar en ellos, vuelvo y repito, a diferencia de no solo acompañarlos, y sería un habitar en el creyente de manera permanente. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas de manera selectiva y de manera temporal los asistía para que cumpliesen una labor. Esa era la forma en que se movía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo moraba de manera selectiva en algunas personas, no en todos. Y luego de morar en ellos de manera selectiva, no era algo permanente, sino temporal. Era como una visita, como una compañía, para poderlos capacitar para hacer una labor. Esto es en los reyes, en los profetas, en los sacerdotes, en las personas que hablaban en nombre de Dios. Eso era. Voy a leerles Juan 14 del 16 al 17, donde nos deja ver el texto que Jesús está indicando que algo nuevo va a suceder, algo que no había sucedido antes, algo que no había sucedido en el Antiguo Testamento. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce,
pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo así que vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros? Hay textos donde dice que el Señor les dice que sopla y les dice reciban el Espíritu Santo. El actuar del Espíritu Santo en los apóstoles hasta antes del Pentecostés de Hechos capítulo 2 era el mover como se movía en el Antiguo Testamento. Se movía de forma temporal. Es por esa razón que los discípulos escuchaban verdades de parte del Señor y con facilidad las podían olvidar. Por eso el Señor les dice varias veces, yo resucitaré. Y era como si nunca lo hubiesen escuchado. Porque la presencia de Dios en los creyentes no había hecho todavía una morada permanente. Tenía que suceder algo para que el Espíritu Santo pudiera venir sobre ellos de manera permanente, ese nuevo mover. ¿Y qué era lo que tenía que pasar? Tenía que Jesús morir en la cruz. Tenía que resucitar al tercer día. Tenía que ascender y dejarlos físicamente para que el Espíritu Santo viniera y de forma permanente estuviera con ellos. Ahora, nosotros viendo este orden maravilloso, por eso es que el Señor dice, les conviene que yo me vaya. Y cuando Él se va, digo, su parte física, su parte espiritual queda con ellos y por eso Él puede decir, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su parte divina, que es omnipresente, su naturaleza divina, estará con ellos para siempre, más su naturaleza humana solo puede estar en un lugar a la vez, sentado a la derecha del Padre. Luego de su partida viene el Espíritu Santo y esa venida del Espíritu Santo sobre esos 120 es la inauguración de un nuevo mover del Espíritu Santo. Miren cómo lo menciona Joel 2, 28 al 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no es selectivo, ya es sobre toda carne. Cuando habla de sobre toda carne, habla de sobre todos los creyentes, ¿no? Hablando de todos los creyentes. Mientras que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía de especial en personas selectivas. Los jueces, algunos sacerdotes, los profetas, los patriarcas. Y se manifestaba de forma extraordinaria para capacitarlos para una labor. El rey David. Mientras que la promesa de Joel está diciendo que el Espíritu Santo vendrá sobre todos los creyentes. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y también se habla de que es una situación que es sobre hombres y mujeres, sobre grandes y pequeños, sobre ricos y pobres, sobre libres y esclavos. O sea, es sin discriminación alguna, algo impresionante. Ahora, debemos volver a mencionar, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo habitó en algunas personas de manera selectiva y de manera temporal. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ezequiel, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esa promesa de Ezequiel es impresionante. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Primera de Corintios 6:19, el apóstol Pablo habla algo impresionante acerca de este tema. Y él dice de la siguiente manera, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? La cosa cambió completa y categóricamente desde Pentecostés para acá, mis hermanos. Ahora el Espíritu Santo sí habita en el creyente y habita de forma permanente y nunca más se apartará de él. Ahora, el Espíritu Santo capacitaba para el servicio en el Antiguo Testamento. Y es por esa razón que vemos en el Antiguo Testamento a muchos personajes siendo capacitados por Dios y atribuyéndole esa capacidad al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento se daba el Espíritu Santo a individuos selectos para realizar tareas específicas. Habilitar para una obra artística como lo hizo el Señor con Bezaleel y Aholiab para la obra del tabernáculo. Liderar la nación como lo hizo con Josué, con Saúl, con David.
o también para la guerra, como los jueces que salieron y liberaron a Israel en el tiempo de los jueces, Otoniel, Gedeón, Jefté. Pero también les daba fuerza física, como fue el caso de uno de los últimos jueces, que fue Sansón. Ahora, esto es importantísimo tenerlo en cuenta, mis hermanos. Miren cómo lo dice la Escritura, Jueces 3:10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Otoniel. Y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a un rey de Siria, y prevaleció su mano contra este rey de Siria. También dice lo mismo de Gedeón, Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando ese tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Jefté, dice la Escritura, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Yo estoy dando unas clases de jueces bien interesantes los días jueves. Ustedes pueden ir al canal y si quieren las pueden ver, para que tengan como una idea más clara de lo que les estoy diciendo. Y de lo que les voy a decir, porque no he terminado. En el caso de Sansón, Jueces 14:6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. También vemos en Balaam, el profeta mercenario. O sea, ya en Balaam se movió el Espíritu Santo. Es que ya les voy a explicar. Números 24:2. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Una persona que se vendió a los de Moab para maldecir al pueblo, y el Espíritu Santo podía estar sobre él. Bueno, aquí es donde voy a hacer la claridad del asunto, mis hermanos. Al evaluar todos estos textos, se muestra que todas estas personas requerían de que se les otorgara poder para una actividad. Pero ese otorgamiento no tenía nada que ver con su condición espiritual, porque si se van a dar cuenta, todos los que he nombrado, desde los jueces hasta Balaam, eran personas en bancarrota espiritual, pero aún así Dios les concedió su espíritu de manera temporal para cumplir con su labor, con su misión. Uno de los ejemplos más claros es Sansón, un hombre que, a excepción de su muerte, vivió para satisfacer sus deseos, y la vivió fue embarrando todo el tiempo y no para la gloria de Dios. Balán era un adivino famoso, un hombre que vendió su don de profecía por dinero. Y estas personas, a pesar de que se les concedió el espíritu para hacer una labor específica a favor de la nación de Israel o hablar en nombre de Dios, el hecho de que Dios los haya usado en un momento no tiene nada que ver con su condición espiritual, que muchas de ellos era de bancarrota espiritual. Era una obra soberana del Espíritu Santo con el fin de realizar una tarea, habitar temporalmente en ellos. Por ejemplo, en el rey Saúl, dice que el rey Saúl profetizó, pero luego el Espíritu Santo le abandonó, se apartó de Saúl. David, por ejemplo, luego de pecar, le oraba a Dios y le decía: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el mismo David sabía que era una cuestión temporal en el Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, sencillamente el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre algunos creyentes para capacitarlos para el servicio. En el Antiguo Testamento se les daba el Espíritu Santo a individuos selectos para realizar tareas específicas. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Les nombré a Besaleel y a Oliab. Entonces leamos. Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Y el hombre hizo todos los diseños que Dios le entregó a Moisés para el tabernáculo. Y también dice Jueces 14, el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma. Nuevamente hablando de Sansón. Entonces ya hemos hablado por un lado que el Espíritu Santo fue el que trajo por inspiración a los profetas y a las personas que hablaron en nombre de Dios y pudieron realizar la obra de la Escritura, de la bendita palabra de Dios. También hemos hablado que los que hablaban en nombre de Dios hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. También hemos hablado el día de hoy que el Espíritu Santo se manifestaba de una forma distinta en el Antiguo Testamento, de manera temporal y selectiva en algunas personas para capacitarlos para una labor, no queriendo decir que ellos estaban bien espiritualmente o que habían nacido de nuevo, etc. Sencillamente el Espíritu Santo iba y volvía. Tercero, el Espíritu Santo
en relación con Cristo. Vamos a ver la obra del Señor Jesucristo y cómo en ella participó activamente el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. A esa unión se le llama la unión hipostática. Ahora, si Jesús es 100% Dios, ¿para qué la acción del Espíritu Santo en su vida? Si Él es Dios y Él es omnipotente. Bueno, mis hermanos, hemos enfatizado tanto la naturaleza divina del Señor que muchas veces relegamos su naturaleza humana y no entendemos lo importante que era que el Espíritu Santo viniera sobre Él. La naturaleza divina no reedificó su naturaleza humana. Él siguió siendo totalmente un hombre. Y con respecto a su humanidad, el Señor Jesucristo necesitaba la acción del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos indican las Escrituras, mis hermanos. Era su naturaleza divina la que fue investida por el Espíritu Santo en el día de su bautismo. En la encarnación, por ejemplo. Ahora, estoy hablándoles de que el Espíritu Santo viene sobre el Señor Jesús cuando lo bautizan, ¿ok? Ahí donde viene, donde Él es ungido, donde Él, en el poder del Espíritu Santo, va a hacer muchas cosas maravillosas. Pero la acción del Espíritu Santo, la participación del Espíritu Santo, viene desde la encarnación, mis hermanos. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo fue que Dios se hace hombre? Pues a través de la Virgen María. ¿Pero cómo quedó embarazada la Virgen María? Dice Mateo 1:18, se halló que había sido concebido que había concebido del Espíritu Santo. Hablando Mateo de María. Lucas 1:35 dice el ángel. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, mis hermanos, miren, acá sigue viéndose la participación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que engendró al Señor Jesucristo. Por el Espíritu Santo es que concibió María, al Hijo de Dios. El Espíritu Santo es el causante de la concepción de Jesús. Y ya vimos la importancia de la concepción virginal del Señor Jesucristo en materias anteriores como cristología, mis hermanos. Ahora, esto que les estoy diciendo fue profetizado por los profetas, que el Espíritu Santo reposaría sobre el Mesías, y también se profetizó que le daría sabiduría, fuerza y conocimiento en su ministerio. Miren lo que dice Isaías 11, del 1 al 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Miren cómo está escrito el texto. El texto dice que saldrá un vástago o una vara del tronco de David. Está hablando del Señor Jesucristo como descendiente directo de David. Y dice que sobre él, sobre el Mesías, reposará el Espíritu de Dios, en E mayúscula, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. Y porque reposa el Espíritu Santo sobre el Mesías en su naturaleza divina tendrá espíritu de sabiduría, porque está con E minúscula, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si ven cómo el Espíritu Santo capacitaba al ser humano del Mesías. Y también profetizó, como les dije, que le daría sabiduría. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. E Isaías 61:1 habla de la declaración que el Señor Jesucristo en su momento dio delante de todos los de Nazaret, un día de reposo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Ahora, el Espíritu Santo, mis hermanos, ungió a Cristo en sus tres labores más importantes, como profeta, como sacerdote y como rey. Tres oficios que ya también vimos en Cristología. Y esos tres oficios que las personas que los desarrollaron y los ejercieron en el Antiguo Testamento
fueron ungidos como muestra de que Dios los capacitaba por su Espíritu Santo para esa labor, para desempeñarla, como acabo de mencionarlo. Bueno, el Señor Jesucristo fue ungido en el bautismo como profeta, como sacerdote y como rey. Y no como cualquier profeta, como el perfecto profeta. No como cualquier sacerdote, el perfecto sacerdote. Y no como cualquier rey, sino el perfecto rey. ¿Y quién hizo esto? El Espíritu Santo. Por esa razón, cuando él se está bautizando, dice que la voz del cielo dice, este es mi hijo amado. ¿Cuál hijo amado? El que está en el Jordán siendo bautizado por Juan el Bautista, el verbo que se ha hecho carne, y sobre él desciende una teofanía, el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Esto es impresionante, la participación del Señor, del Espíritu Santo en todo esto, mis hermanos. Antes de la unción del Señor Jesucristo en su bautismo, él tuvo una vida común y corriente. Él no hizo ningún milagro, sus palabras no transformaron a ninguna persona, así dejaron pensando a los eruditos en el templo. La gente sí se admiraba con su sabiduría y cómo crecía, pero de ahí más no pasaba. Él fue un ser humano común y corriente, pero hay que decir esto, sin pecado, la impecabilidad de Cristo. Dice Mateo 13, del 54 al 56, de cómo la gente que lo vio crecer a él, que creció con él, se asombraban de que él tuviera lo que tuviera luego de su bautismo y de su unción. Y ellos no concebían cómo él podía hacer cosas tan extraordinarias si había crecido con él y durante 30 años no había hecho ninguna de esas labores. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas no están entre nosotros? ¿No están todas sus hermanas aquí con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Pero también, mis hermanos, tenemos que mencionar, todo eso extraordinario vino del Espíritu Santo en la naturaleza humana del Señor. También hay que mencionar, mis hermanos, al día de hoy, que el ministerio del Señor Jesucristo se inicia en su bautismo, como lo he dicho, pero también, mis hermanos, es importante declarar cómo lo dice la Escritura, cómo lo menciona la Escritura al respecto. Y Jesús, después de ser bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Marcos 1:10. Y luego cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Lucas, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. No es casualidad, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento los sacerdotes comenzaran su ministerio sacerdotal a los 30 años. Importantísimo tener esto en claro. Pero aquí el punto, ¿cuál es? El punto es que el Señor es ungido e inmediatamente comienza su ministerio. Ahora, él es impulsado al desierto y allí va a ser tentado por Satanás y él se va a mantener firme en el desierto. ¿Por qué razón? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Después de la tentación en el desierto y yendo a la ciudad donde se había criado, cita la profecía de Isaías 61 que acabamos de leer, donde dice que el Espíritu Santo está sobre él. Aquí las evidencias, mis hermanos, es importantísimo que entendamos que el día de hoy toda nuestra evidencia es escritural. Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, hablando de su tentación. Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundía su fama por toda la tierra alrededor. Y Lucas 4, del 16 al 21, vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y ahí él lee absolutamente todo lo que acabamos de leer en Isaías 61. Y la gente dice pues que queda asombrada de esto porque él dice algo interesante. Dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Los que estaban escuchando sabían que ese texto era un texto mesiánico y que anunciaba la venida del prometido. Cuando él dice, este texto se ha cumplido, hoy esto se ha cumplido ante sus ojos, él estaba dando crédito de que él
era el Mesías. Ahora, la respuesta de la gente no fue la mejor, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Pedro enseña el evangelio a Cornelio, y cuando lo enseña, miren lo que dice. Volvamos y entendamos que estamos hablando de cómo el Espíritu Santo ha obrado y se ha manifestado y cómo ha intervenido su ministerio importante, su labor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 10, verso 37 al 38. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, esto era algo vox populi, que aún los apóstoles lo enseñaban de manera libre y espontánea a todo el que se convertía. Lleno del Espíritu Santo, el Señor Jesús hizo todas estas maravillas. Ahora, se entiende la relación de dicho ungimiento con lo que se relata a continuación. Mateo 12, 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús fue capacitado en torno a su naturaleza humana con el poder del Espíritu Santo, como lo dice su misma confesión. Juan 3:34, y voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. En la Reina Valera dice: Dios da el espíritu sin medida. Podemos entonces decir, mis hermanos, sin vacilación, que Cristo en todo momento realizó su predicación, obró sus milagros y rindió obediencia perfecta, siempre en total dependencia del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora, los evangelios, mis hermanos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, reflejan continuamente el poder del Espíritu Santo sobre Cristo en su ministerio. No obstante, ello no quiere decir que Cristo no tuviese poder en sí mismo. Recuerden que Jesús es completamente hombre y completamente Dios. Él en sí mismo tenía poder. Juan 10, 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ya que es importante hacer esta declaración, hermanos, porque alguien podría decir, bueno, claro, el Espíritu Santo que capacitó la parte humana del Señor fue la que lo levantó de los muertos. Y no. La dotación del Espíritu Santo en cuanto a su naturaleza humana no le pudo haber dado esta autoridad divina ni este poder, porque su naturaleza humana, en ese punto en particular de la resurrección, no podía actuar porque había muerto. Escúchenme bien, él murió, su naturaleza humana estaba muerta. Entonces, ¿cómo una naturaleza muerta podía actuar el Espíritu Santo para revivirlo? No, es precisamente en su naturaleza divina que él yace el poder para entregar su vida y para volverlo a tomar. En torno a su ministerio terrenal, los evangelios enfatizan su dependencia, el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero en cuanto a su resurrección, el poder que yacía en sí mismo, en su naturaleza divina, fue la que lo levantó entre los muertos. Es importantísimo que tengamos esto en cuenta. Ahora, muchos toman esta verdad para decir que hoy podemos hacer nosotros milagros, ¿no? Si el Espíritu Santo hizo esto en el Señor Jesús, también lo puede hacer en nosotros. Nosotros podemos hacer maravillas, milagros, prodigios, porque el mismo Señor Jesús dijo que por tener el Espíritu Santo nosotros haríamos cosas aún mayores que Él. Pero mis hermanos, hay una diferencia entre el ungimiento del Señor Jesucristo con el Espíritu Santo y el nuestro. El de Él fue sin medida. El de Él fue sin restricción. ¿Y esto por qué, mis hermanos? Porque el Señor Jesús es un ser infinito. Y en el Señor Jesús, el ser infinito de Dios puede estar de manera infinita. Pero el Espíritu Santo viene a nosotros plenamente. Pero ese término plenamente debemos tener un poco de cuidado. Porque el Espíritu Santo, por ser Dios, es un ser infinito. Y se le está dando para que habite en un ser finito. Entonces no podemos decir que el Espíritu Santo está en nosotros sin restricción.
porque nunca, o sea, nunca un ser finito va a poder ocupar la infinitud de Dios. Es en ese aspecto. Juan 3:34 ya se lo leí. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios le da su espíritu sin restricción. No es que el Señor restrinja algo del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, como ser, está plenamente en nosotros. Pero de alguna manera está restringido en cuanto a qué, en que no puede ser toda su naturaleza infinita, no puede manifestarse de manera infinita en un ser finito. Y Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual, que cada uno de entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, así como el Espíritu Santo reposó sobre el Señor Jesús, ha reposado sobre todo creyente. Pero mis hermanos, guardemos las distancias. Eso es lo que está diciendo Romanos 12. Nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba tener. Y Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe. Mis hermanos, el papel de nuestro Señor Jesucristo era muy diferente a nuestro papel. Y de hecho, la naturaleza del Señor Jesucristo difiere mucho en nosotros en cuanto a que, aunque Él también, a que Él es plenamente Dios. Entonces debemos guardar las distancias y no podemos decir que así como se movió el Espíritu Santo en el Señor, se mueve en nosotros. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Algunos acá dicen, ese es el texto, esa es la prueba. Esa es la prueba reina de que sí podemos hacer las obras que el Señor Jesús hizo y aún mayores. Bueno, el texto se está refiriendo a obras milagrosas, o más bien el texto se está refiriendo al alcance del Evangelio. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, si nosotros nos ponemos a contar los discípulos que hizo el Señor Jesús estando aquí en la tierra, a pesar de que hizo miles de milagros, en solo un milagro alimentó a 5,000 solo hombres, y si le sumamos mujeres y niños eran como 15,000 personas. En solo un milagro, mira toda la gente que afectó. Ahora, si le sumamos a eso la gente de la entrada triunfal, la gente que se convirtió o que supuestamente creyó por la resurrección de Lázaro, eran miles de personas. Pero mis hermanos, solamente habían 120 en el aposento alto. Solo 500 personas estuvieron en la ascensión del Señor Jesús, viéndolo como se iba a los cielos. Hablemos de máximo de 500 personas se convirtieron de 3 años de ministerio del Señor Jesucristo. Pero si nosotros vamos a darnos cuenta, solo la primera predicación del apóstol Pedro dio como resultado, por la misericordia y la gracia del Señor, que 3,000 personas se convirtieran. Entonces, el texto de Juan 14:12 no está hablando de obras milagrosas como las que muchas personas creen, sino de la mayor obra milagrosa que puede haber, que es el nuevo nacimiento, el alcance del Evangelio, mis hermanos. Ahora, es importante también mencionar el día de hoy lo siguiente. En la muerte de Cristo, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aún el Espíritu Santo, vuelvo y le repito, estaba manifestándose en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se entregó voluntariamente a la cruz, habiendo vivido una vida perfecta de obediencia a Dios por la acción del Espíritu Santo. Ahora, en la resurrección, vuelvo y le repito, dice Romanos 8:11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Mis hermanos, eso es impresionante, porque estamos hablando de que el Señor Jesús tenía poder en sí mismo para entregar su vida y para volverla a tomar. Pero además de eso, también el Espíritu Santo intervino en su resurrección. Entonces estamos diciendo que cada miembro de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estuvieron allí presentes levantando al Señor Jesús de entre los muertos. Esto es maravilloso. Y bueno, mis hermanos, terminamos el día de hoy la clase con este tema que, como les mencioné, se respondió en la clase inmediatamente anterior en la sección de preguntas,
pero que la vamos a tener ya como oficial en la clase. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Los que vieron la sección de preguntas van a estar familiarizados con todo lo que les voy a decir. El pecado contra el Espíritu Santo. Debemos tener en cuenta, mis hermanos, que aunque las Escrituras hablan del pecado contra el Espíritu Santo como apagarlo o contristarlo, no apaguéis el Espíritu, no contristéis al Espíritu. Cuando hablamos de la blasfemia del Espíritu Santo, no se nos viene a la mente ni contristarlo ni apagarlo, sino que lo que se nos viene a la mente precisamente es el pecado imperdonable, la blasfemia del Espíritu Santo. Y es precisamente de eso, mis hermanos, que vamos a hablar hoy. Mateo 12, verso 31 dice, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Tenemos que hablar del contexto, así como le respondí en su momento a Marco. Hoy tengo que hablar del contexto que hay de lo que está sucediendo. El Señor Jesús viene hablando y manifestándose a Israel de manera poderosa, tanto con milagros como con doctrina. A través de sus enseñanzas, de sus milagros, es evidente que Él viene de parte de Dios. Ahora, las enseñanzas mesiánicas se habían realizado en medio de la nación. No había excusa para no creer. Nadie podía contradecir su doctrina. Nadie lo podía acusar de pecado. Y aunque los fariseos se habían levantado en varias oportunidades para decir que el milagro no era milagro, o para decir que esa persona estaba mintiendo al decir que estaba enferma, llegaron al punto, mis hermanos, de hacer una acusación terrible, que fue lo que trajo a luz lo que está sucediendo. Era evidente que el Señor Jesús venía de Dios y actuaba por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso es que a esto se le conoce como la blasfemia del Espíritu Santo, porque todo lo que hacía el Señor nos ha quedado claro con la clase de que el Señor en su naturaleza humana lo hacía porque había sido ungido por el Espíritu Santo. Entonces, quien dudaba del Señor Jesucristo y de su labor, de su ministerio, de su obra, dudaba del Espíritu Santo. Mateo 12, 22 al 24 dice, entonces fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Vuelvo y les repito, mis hermanos, el Señor lleva 2 años de ministerio donde ha predicado la doctrina como nadie más lo ha hecho, donde ha hecho milagros impresionantes, donde se evidencian profecías de Isaías, donde dice el cojo saltará, el mudo hablará. Esto es impresionante lo que está sucediendo. Esto es lo que está pasando precisamente aquí. Que el mudo hable y que el ciego vea una señal directa del cumplimiento de las profecías de Isaías, las cuales anheló mucho ver Juan el Bautista y en su momento no vio. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que la gente empieza a ver esta categórica manifestación de Dios por mano del Señor Jesucristo y se pregunta, ¿será aquel el hijo de David? Es decir, este es el Mesías, al parecer este es el Mesías. Pero cuando los fariseos oyen eso, se inventan esta mentira para impedir que la gente crea en Jesús. Y dicen la blasfemia. Los fariseos, que nos hemos dado cuenta en Juan 3, ¿cuántas veces se los he leído? Cuando de noche se le acerca Nicodemo a Jesús y le dice, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Él habla en plural, Nicodemo habla, sabemos, diciendo que todos los fariseos saben que lo que hace Jesús viene de Dios. Entonces, como estos desgraciados, que no tienen otro nombre, estos desgraciados, ¿cómo pueden levantar semejante mentira de atribuirle la obra del Espíritu Santo a Satanás? Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. No es que ellos crean eso. Ellos mienten descaradamente. Ellos saben que esa no es la verdad, pero lo hacen para impedir que la gente no crea en Jesús. Como decía el mismo Señor Jesús, no quieren que la gente ni entren, ni ellos entran, ni dejan que la gente entre. Los fariseos se estaban refiriendo a aquel de quien el Padre había dicho, pondré mi espíritu sobre él, como alguien en el cual actuaba el diablo, Satanás, Belcebú. Esto es gravísimo. Y que lo hagan a sabiendas. Mis hermanos, o sea,
Una persona que diga que los fariseos no sabían, no está leyendo la Biblia. Una persona que diga que los fariseos no sabían, tienen que pasar por alto muchos textos de la Escritura, mis hermanos. Claro que sabían, a sabiendas. Pero al darse cuenta que la gente estaba siendo convencida, se inventan una mentira y le atribuyen la obra de Dios a Satanás. De ahí que la blasfemia contra el Espíritu Santo era un rechazo directo a Jesús como el Cristo. Aunque todas las señales y milagros lo mostraban claramente quién era, ellos estaban atribuyendo su obra, su ministerio, su manifestación al diablo. ¿Por qué este pecado es imperdonable? En su momento lo explicamos. Porque esas personas saben la verdad, pero expresamente la han rechazado. Ahora, ¿por qué es imperdonable? Porque estas personas con esta mentira son separadas como pecadores del único que los puede perdonar. De hecho, al atribuirle la obra del Espíritu Santo a Satanás, al no creer en la obra del Espíritu Santo, al rechazarla, pues mis hermanos, el Espíritu Santo no está actuando en ellos y el Espíritu Santo es el que produce en ellos arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que produce en ellos que crean en Jesús. Acuérdense que el ministerio del Espíritu Santo es exaltar al Hijo, a Cristo. Entonces es imperdonable porque estas personas se niegan a creer en la obra del Espíritu por mano del Señor Jesucristo. Y es el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo quien finalmente, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, y el Señor Jesucristo es el que redime de pecado. Le están dando la espalda al único que los puede salvar. Por eso es imperdonable. Por esa razón es imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es igual a no creer. Eso tenemos que decirlo. Y finalizo la clase del día de hoy, como explican dos grandes teólogos. ¿Qué es la blasfemia del Espíritu Santo? John Frame y luego Berkhoff. El pecado imperdonable no es un pensamiento o un comentario aislado, dice Frame, sino un patrón establecido de pensamiento y comportamiento, un endurecimiento irreparable del corazón contra Cristo. Y dice Luis Berkhoff de la siguiente manera, y con eso terminamos el día de hoy. Este pecado consiste en el rechazo consciente, malicioso, deliberado y difamador en contra de la evidencia y convicción del testimonio del Espíritu Santo respecto de la gracia de Dios en Cristo, atribuyéndolo por odio y enemistad al príncipe de las tinieblas. Al cometer este pecado, el hombre atribuye deliberada, maliciosa e intencionalmente lo que es claramente reconocido como la obra de Dios a la influencia y al poder de Satanás. Por eso es una blasfemia y por eso es imperdonable, mis hermanos.